Buenas noches, estimados amigos de Punto de Encuentro. Mi nombre es Rivas y esto es Punto de Encuentro. Nos encontramos hoy día con una invitada muy especial, muy importante, con quien hablaremos de un tema muy interesante. Bienvenida, Vania. Vania es comunicadora y directora de Voto Católico en Estados Unidos. Bienvenida, Vania. Hola Diva, ¿cómo estás? Estoy súper contenta de regresar a Punto de Encuentro. Bueno, creo que todos conocen a Vania Thaís. Ella ha sido una figura muy importante, recuerdo, en la lucha por recuperar la democracia cuando tuvimos al frente a Pedro Castillo y también pues por evitar que él llegara previo a esto, ¿no? Bienvenida, Vania. Es importante escucharte siempre y esta primera pregunta creo que todos mm, queremos entender o necesitamos entender a qué se refieren con la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es esta, de repente, lucha por recuperar, ¿no? La hegemonía cultural o por influir, ¿no? De esta manera en la opinión pública respecto a en los valores, en las creencias, ¿no? ¿Por qué es importante? Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que hay que remontarnos a un contexto histórico, ¿ok? Nosotros desde el inicio hemos sido siempre católicos. O sea, y eso es algo que yo quiero siempre resaltar. Nuestra identidad es intrínsecamente cristiana, ¿no? Y para ser más específicos, cristiana católica, apostólica y romana. Entonces, ¿qué pasa? Que este país, así como, o sea, la gente habla mucho de el Perú, ¿no? Y te dicen el Perú acá y el Perú allá y el Perú esto y el Perú el otro. Y la gente está como muy identificada con el Perú, pero cuando tú les dices Perú, lo primero que piensan es en Inca, ¿no? Y Ujú, es como, a ver, no, el Perú no es Inca. Sí es Inca, pero también es hispano. Entonces hay una mezcla, hay un encuentro de estos dos mundos, ¿no? Y no es solamente inca y no es solamente hispano, es las dos cosas. ujú, Entonces cuando tú hablas de Perú, ya no estás hablando solamente del imperio del Tahuantinsuyo, que era un gran imperio. Tampoco estás hablando del imperio Tahuanaco ni del imperio Huari. Estás hablando del imperio del Tahuantinsuyo que se mezcló con el imperio hispano. ¿No? Entonces ahí de arranque nomás ya tienes una identidad, que es una identidad mestiza. Y esta palabra le suele molestar a mucha gente por el hecho de que no se sienten mestizos, se sienten originarios, puros de no sé qué cosa. Y a la hora de la hora, porque a mí no me interesa lo que te sientas, me interesa lo que eres. Y eres una mezcla de ambas cosas. Somos una mezcla de ambas cosas, ¿no? Entonces, cuando vamos, la cultura woke, porque eso es lo que es, trata de borrar esta identidad, ¿no? Y trata de eliminar estos límites. O sea, por ejemplo, si yo te digo, yo soy peruana, ¿tú qué piensas? Ah, el Perú va desde, no sé, Tumbes hasta Tacna y de Tacna hasta Loreto, ¿no? Madre de Dios, Loreto y de ahí de nuevo a Tumbes. Pero el Perú empezó siendo de la Panamá hasta la Tierra del Fuego. Entonces, claro, si yo le digo a un colombiano, oye, por si acaso intrínsecamente eres peruano, es complicado, porque me va a decir, no, yo soy colombiano, o yo soy venezolano, o yo soy panameño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estas ujú, ideologías tratan de eliminar estos estos bordes, ¿no? Estos límites, e intentan hacer esta suerte de colonización universal. Tú ya no eres una ciudadana peruana, eres una ciudadana del mundo. Y como ciudadana del mundo, tienes una serie de derechos y deberes, pero sobre todo derechos y deberes casi nada, ¿no? Eh, que pisan básicamente la soberanía de tu país. Entonces, ahí es donde entra la batalla cultural. Y yo siempre digo,
tenemos tipo la lucha política, la batalla cultural, pero por encima la batalla espiritual. Es una guerra Ujú, espiritual. Y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, lo he visto mucho, no solamente en la última ofensa que ha habido a la Iglesia Católica desde la Pontificia ujú, Universidad Católica del Perú, sino también lo he visto desde las elecciones en Estados Unidos. O sea, la religión católica ujú. históricamente siempre es la más atacada. Y eso sucede por el hecho de que también es la única religión verdadera. Entonces, siendo que nosotros intrínsecamente somos católicos por identidad, desde nuestra hispanidad, desde nuestro mestizaje, entonces es complicado que tú te desarraigues de esa costumbre, de esa cultura. Y eso es lo que necesitan para poder degenerar a las futuras generaciones, de manera que se vuelven dependientes de este sistema globalista. Es una nueva colonización, pero la gente no lo ve. Ahora, algo que ha hartado bastante a las personas, no necesariamente siendo católicas, no necesariamente profesando alguna fe, ¿no? Incluso no pueden ser ateos, no creyentes, ¿no? Es la cantidad de incoherencias, de situaciones absurdas a lo que nos ha llevado este movimiento woke, ¿no? Querer enseñarnos a través de películas a las que íbamos a disfrutar, el querer imponer una forma de hablar, ¿no? Incluso, bueno, yo trabajo en el Estado y he visto muchas veces cómo llegaban oficios, ¿no? Que se tenía que hablar de esta manera. Lo he visto en algunos sectores de educación, cómo tiene que ser el saludo inclusivo, y cosas que a una persona A que ama todos la y libertad, todas, pues te revela. Ah, a claro. todos y O sea, todas, yo ¿no? incluso, ajá, incluso te juro que si no hubiera sido de esa manera y alguien por ahí me decía, oye, chiqui, incluso de broma hasta te lo hubiera aceptado, pero si ya viene con un papel y que te obliga, entonces es reactivo, es algo que a las personas nos desata todas las alarmas, ¿no? Mm. Incluso decirte de qué bromas te puedes reír, ¿no? ¿De qué O bromas sea, o qué tipo de bromas puedes hacer? Y entonces es yo te pregunto, para estar en contra de esto, para tener cierto sentido común, ¿es necesario ser católico? ¿Es obligatorio ser católico? Porque hay mucha gente que se quiere situar al medio, ¿no? Y decir, pucha, acá hay mucha polarización, quiero tener sentido común, quiero ser una persona que no me quiero ir al extremo, sino quiero tener sentido común. Entonces, más o menos, explícanos cómo va esto también. Tú sabes que de hecho en la campaña en Estados Unidos nos encontramos con mucha gente en la plataforma X, ahora, bueno, antes Twitter, ¿no? Que Ujú, decía, I trust the guys with the normal wives. O sea, ujú, yo confío en los patas que tienen esposas normales, ¿no? O sea, ¿por qué dicen esto? Porque Trump tiene a su lado a una mujer ucraniana normal. Bueno, no ucraniana, sino Melania Trump ujú, es una mujer de Europa del Este, ¿no? Que obviamente, o sea, un montón de gente decía que era ucraniana, pero no era. Pero igual es una inmigrante, ¿no? Pero es una chica, una mujer guapa, es una mujer con la que ha tenido un hijo, etcétera. JD Vance está casado con una inmigrante india, de la India, ¿ok? Usha ya. Vance también, o sea, no es por nada, pero hermosa, muy elegante. Y la mujer no es que sea, no trata de ser una modelo de Victoria's Secret, me dejo entender. ¿Quién ¿A es qué voy Usha con Vance, esto? Tania? ¿Quién es Usha Vance? Ya me perdí. Usha Vance es la esposa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ¿ok? Ok, ok, Entonces, ok. claro, ¿qué decían los chicos, sobre todo los de las fraternidades universitarias, etcétera? Yo confío en los hombres que tienen mujeres normales. Ujú, En los patas que tienen mujeres guapas, mujeres normales, ujú. familias normales. ¿Por qué? Porque ya se Ya. volvió algo extraño. Lo normal se volvió de pronto algo extraño. ¿Me dejo entender?
Entonces, claro, la campaña de esta última campaña en Estados Unidos se volvió una lucha entre lo anormal y lo normal. Y lo normal, lo convencional, lo que todos queríamos tener. A ver, uno cuando sale de la universidad, ¿qué quiere? Bueno, quiero trabajar un tiempo, me quiero casar, seguramente tener alguna mascota, tener hijos, envejecer, jubilarme, vivir tranquilo, viajar, qué sé yo, y pasarla bien. Es la meta de la mayoría. ¿En qué momento esa meta cambió? Y empezó a ser, me voy a volver trans, voy a cambiarme de sexo, voy a construirme una vagina artificial o un pene artificial. Eh, Vamos a normalizar esto mientras me haga un tratamiento hormonal intensivo que me va a tener dependiente eternamente de las hormonas y de la industria farmacéutica para que mi identidad se vaya al cacho, mi alma no importe, ¿no? Y morir solo, porque como vivo la vida y no dejo que la vida me viva, entonces tengo una vida libertina sexual y nunca me casé con nadie, me quedé solo, pero me construí un genital artificial. Entonces, claro, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás reduciendo la población. Estás reduciendo la población, estás manipulando a la gente para que sea como tú quieres que sea, pero no como realmente normalmente quiere ser, ¿ok? Entonces, por eso es importante abrazar lo normal, el sentido común natural. Ahora, tú me preguntabas si es necesario ser católico. No, no. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de un amigo en España, Santiago Armesilla. Él es marxista, ¿ok? Marxista, o sea, de lo más materialista que existe. Y no es católico, pero reconoce que existe un cimiento cristiano para la sociedad. Y este cimiento cristiano no dice otra cosa más que cásate con una sola mujer. Ten hijos, sé feliz y no le hagas daño a nadie. ¿Ok? Yo sí llamo a la conversión de la mayoría. O sea, yo sí soy católica y sí quiero que la mayoría se convierta. Pero es un deseo, no es una imposición. Claro. Es una oración. O sea, yo rezo porque la mayoría efectivamente se convierta. Pero si no sucede, yo lo mínimo que espero es que en una sociedad cristiana se mantengan los valores cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú ves, por ejemplo, la realidad en Canadá, en Reino Unido, ¿no? Y, o sea, en España, en Europa, ves a un montón de ocupas literalmente metiéndose a las casas de la gente, violando a sus mujeres, matando a sus ciudadanos, sin mezclar su cultura con la nuestra. Porque ellos no tienen intención de mestizaje, ese es el tema con el Islam. Ellos no tienen una intención de mestizaje, quieren imponer lo suyo y al final quieren imponer una ley sharia. Entonces, al final, ¿quién pierde ahí si no es la civilización occidental? A eso vamos con que es una cultura cristiana. No vamos a que todos tienen que ser cristianos. Vamos al hecho de que tenemos una cultura que tiene ciertas bases, cierta moral, y que nosotros la seguimos para poder vivir en sociedad, porque nadie vive solo. Claro, y además yo siento que personalmente siento que de la forma como nos han criado, nos han educado, sin necesariamente ser católico practicante, pero sí tenemos cierta tendencia, algunas ideas, ¿no? A nuestro Correcto. estilo de vida. Y, entonces, está inherente a nosotros, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? Yo siento eso, siento esa necesidad de acudir a Dios, ¿no? Aunque muchas veces me he cuestionado algunas cosas, pero justamente es ese tema de las religiones que en algunas ocasiones se ha visto pues que nos han llevado a extrema violencia, ¿no? Lo que ha pasado con las Torres Gemelas y esas cosas. Entonces siempre te pregunto te preguntaba por eso, ¿no? ¿En qué No, momento es ya que deja de ser sí. esto? Si tú, por ejemplo, ves la religión tal cual lo que es el Islam es Mm. intrínsecamente violento. El que diga que no, no conoce el Islam, porque el Islam avala la pedofilia, el Islam avala la guerra y el Islam avala la violencia con tal de poder
acaparar a más gente para su religión. La religión católica, o sea, de por sí, es una religión no impositiva. O sea, Ujú, existe un libre albedrío. La gente puede decir, sí creo, sí quiero formar parte de esta iglesia, sí quiero practicar esta fe, o no quiero. No quiero formar parte de esta iglesia, no quiero practicar esta fe, no me da la gana, no creo en Dios, no me importa. Y tienes la libertad de hacerlo y nadie te va a pegar por eso. ujú, ¿Me dejo entender? Entonces, claro, esa es la base de nuestra civilización occidental. Porque, a ver, a nosotros no nos colonizó Inglaterra ujú, y mató a todos nuestros indígenas, como se hizo en Estados Unidos. ujú. Acá no, acá se casaron con nuestros indígenas. Tenemos el caso de Francisca Pizarro, que Correcto. se fue a España y vivió una vida muy feliz siendo mujer, Francisca mestiza. Pizarro Yupanqui es la primera gran mestiza de la hispanidad peruana y el reino del Perú era el reino más próspero de la corona española, el mejor, el hijo predilecto de la corona, más que cualquier otro reino que tuvieran. Y Ujú, nosotros no éramos una provincia X, éramos el reino de el Perú, somos del salón de reinos que hasta el día de hoy pueden ver en España. Somos el único que tiene un artículo, el Perú. O sea, siempre fuimos importantes. Entonces, y ojo, que no estamos contando al primer hijo del matrimonio Francisco Pizarro Inés Guaylas Yupanqui, que murió muy chiquito porque obviamente, quieras o no, el mestizaje es un fenómeno demográfico bastante fuerte. Estás cruzando literalmente dos razas de dos ujú, mundos distintos ujú, que tuvieron una descendencia próspera. No, entonces nosotros, o sea, olvídate de la parte histórica, la parte cultural es la que más van a tratar de atacar porque ahí es donde está tatuada la identidad cristiana. Y no te estoy hablando solo católica, te estoy hablando de una identidad que tiene ciertas bases de valores, de ética, de costumbres que no se van a ir, ¿me dejo entender? Y que es obviamente algo que quieren destruir porque es lo que nos da la identidad. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, como en la canción que dice en El sueño de Pochi, yo soy Perú, sangre inca y española, a la o OMS le da Blasón. una Ujú. convulsión. O el poema, ¿no? De Blasón también, ¿no? Que es muy bonito. Correcto. Claro, un blanco aventurero o un indio O un emperador. indio. Entonces, si tú Ujú, hablas de estas cosas en España, es normal, te ven como un español más. Hace poco José María Aznar dijo, nosotros queremos inmigración, inmigración legal y que venga de Iberoamérica. O sea, que venga de ujú, América. Si los americanos quieren venir a España, que vengan, pero ya no más del mundo islámico, por el hecho de que no existe un mestizaje, no se mezclan. Ellos imponen e invaden, y siempre ha sido así. Y ahora, ujú. lamentablemente, Europa se está dejando invadir con Sí. todas sus políticas. Entonces, eso es lo que lamentablemente ha pasado. Pero nosotros, al menos desde el Perú, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Defendemos lo que somos y siempre lo hemos hecho. Y lo hacen, y lo gracioso es que ahí están de acuerdo, tipo las alas más izquierdistas y rojas de la izquierda, con las alas más derechistas supuestamente del Congreso, porque son cosas básicas. ¿Quiénes son los únicos que están en desacuerdo? La casta caviar. Ujú. La casta caviar es la única que está en desacuerdo con estas cosas porque quiere tener un amo globalista. Son los únicos y son minoría, por eso siempre pierden. Ahora, incluso en temas académicos, estas ideas progresistas, o sea, son tan totalitarios que estaba leyendo que uno de los descubridores del ADN, ¿no? El famoso dúo de Watson y Crick, James Watson luego realizó estudios sobre las razas, ¿no? Y Ujú. decía pues que había diferencias entre la inteligencia de ciertas razas y otras. Correcto. Básicamente algunas habilidades en algunas y a otras habilidades en otras, ¿no? Pero fue totalmente cancelado, que le quisieron quitar el premio Nobel, ¿no? Le quisieron quitar todo, lo marginaron de tal forma. Imagínate a un hombre que había descubierto la secuencia del ADN
Y es así, o sea, todas las personas que se atreven a hablar o siquiera, ¿no? Se permiten dudar, son totalmente canceladas. Y claro, es una cultura de censura. O sea, a ver, lo que pasa es que quieren crear uniformidad. Ujú, Yo siempre recomiendo que vean el corto Harrison Bergeron, porque ese sería el futuro comunista ideal. Que todos ujú, seamos exactamente iguales. Que si tú tienes algún talento, sea inhibido a través de alguna máquina que permita que todos sean exactamente iguales. ¿Y eso qué haría? Que no existan talentos, que no existan personas que destacan, ujú, que no existan personas superdotadas, que las personas que hacen algo bueno y que destaca sean canceladas y que todo sea dominado por una casta o por una legión de personas que se pusieron de acuerdo para decir qué es válido y qué no es válido. Eso es la censura. O sea, por ejemplo, a Elon Musk hace poquito tuvo toda una controversia con Kanye West, ¿no? Porque Kanye West decía que no, que la ujú, esvástica y que esto y que el otro y tal. Se volvió todo un tema. Y varios actores judíos salieron a decir, oye, pero tienes que cancelarlo. Cancela a este tipo porque es un idiota y ta, ta, ta. Y no, la respuesta no es cancelarlo. Por más que diga estupideces, porque la gente siempre va a decir estupideces. O sea, ujú, si yo censuro la libertad de expresión del que dice estupideces, le doy pie al que dice estupideces a que después me censure a mí. Entonces, la libertad de expresión tiene que ser absoluta para esta gente. O sea, ¿quieres decirlo? Dilo, pero ujú. vive con las consecuencias. Es como lo de María Maricón. Cuando salió, un Claro. montón de gente decía, ¿por qué lo censuran? Si al final es una obra y tienen libertad de expresión y no sé qué. Por supuesto que tienen libertad de expresión, tienen libertad de expresarse y bermar a la Iglesia Católica. Pero los fieles de la Iglesia Católica tenemos todo el derecho del mundo y la libertad de expresión de defenderla. Ujú. Y Entonces, o sea, y lo más eso te da grave, responsabilidad, la libertad te da responsabilidad, ¿me ujú, entiendes? Entonces, si tú censuras, si tú empiezas a censurar todos los que son incómodos para ti, más adelante, cuando ellos tengan poder, van a ser los que te censuren a ti. ujú, Entonces, tú puedes decirles con autoridad moral que tú no los censuraste. claro. Dejaste que sean estúpidos y dejaste que se hagan cargo de las tonterías que decían y porque tienen consecuencias. Entonces todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de deberes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando pasó lo de este espectáculo de la PUC, Ujú, ellos tenían el derecho de decir lo que sea y nadie dijo censúrenlos. ujú, El tema fue, esta es una universidad que tiene cimientos católicos. ujú. Eso, No debería presentar estas cosas. claro. Piénsenlo bien, porque si ustedes se expresan así, nosotros nos vamos a expresar el doble, porque somos el doble. ¿Y qué pasó? Que cancelaron la obra. Y no la cancelaron por censura, la cancelaron porque sabían que iba a traer consecuencias nefastas para esa gente. O sea, por una vez en su vida tomaron responsabilidad en las consecuencias de sus actos. Eso es lo que la libertad debe ser. Debe ser, ok, libertad, pero responsabilidad de los actos que se cometen. Porque si no hay responsabilidad, entonces obviamente va a haber un problema. La responsabilidad es crucial. Esta gente pide derechos por todos lados, pero nadie quiere tener deberes. Ese es el asunto que nosotros estamos tratando de inculcar en las generaciones futuras a través de la ley que se promulga en el Congreso de la República. Cambiando un poquito, antes de que se me vaya, uno de los argumentos de la clase progresista, ¿no? Es que incluso, ¿no? Estas denominaciones que ponen ultraconservadores, extrema derecha, ¿no? Que, bueno, yo no he visto extrema, porque extrema es gente totalmente totalitaria, ¿no? Entonces, creo que no, el término no lo considero, ¿no? Pero ellos dicen que los extremistas conservadores no quieren, o sea, no quieren o no quieren aceptar que que el mundo está cambiando, que
se vienen innovaciones tecnológicas, ¿no? Que se niegan al cambio, ¿no? Incluso porque, imagínate, en la historia de toda de la humanidad, los avances tecnológicos nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? Una persona miope ahora puede tener sus gafas, ¿no? Y puede ser una persona que puede llevar una vida normal, ¿no? Que de repente en la prehistoria esa persona no hubiera sobrevivido, no hubiera podido tener una vida normal, no hubiera llegado hasta cierta edad y ya. Claro. Pero dicen no, pero sí, argumentan eso, ¿no? Que están totalmente negados al cambio, a los avances y a todo eso. Incluso A también me ver, parece haber escuchado, sí, he escuchado, ¿no? De las advertencias que hay acerca de que estas innovaciones tecnológicas, pues, produciría diferencias abismales entre poblaciones, ¿no? Pero más o menos, ¿tú cómo ves ese asunto? bueno, yo siempre tengo, siempre refiero a mi amigo Miklos Lukács, Ujú, sí. porque él es el que habla de estas cosas en su libro Neantes, ¿no? Pero, a ver, vamos a ir por partes. Primero, lo que me habla de la etiqueta. La Ujú, etiqueta del ujú, ultraconservadurismo, o como me dice a mí el buen Marcos Cifuentes, que ojalá que lo terminen de denunciar, me dice ultracatólica, ¿no? Y claro. utilizan este prefijo ultra como si fuera algo malo. Yo te puedo decir que sí soy ultra radicalmente católica, porque el radical es el que vuelve a la raíz, y yo efectivamente me muevo con la raíz del catolicismo. Si me quieres decir ultra, y es tema tuyo, pero yo no promuevo nada totalitario. De hecho, Ujú, yo defiendo la democracia, que es un ujú, sistema que a mí particularmente no me encanta, pero es el que tenemos en este momento y con el que tenemos que jugar. ujú, ¿Ok? O sea, si vamos a hablar de ultras, yo creo que podríamos hablar de las ultraizquierdas que sí están en este momento gobernando, como la ultraizquierda de Nicaragua, que está claro, metiendo presos a obispos solamente por ser obispos católicos. ujú, Podemos hablar de Ortega, claro, ¿no? Y de los obispos que han tenido que ir refugiados al Vaticano porque los persiguen por ser obispos católicos. Si vamos a hablar de ultras, podemos hablar de ultraizquierda como la de Biden, que perseguía a las personas que iban a misa tradicional en latín. Los consideran terroristas domésticos a través de un memo con el FBI, solo por ir a misa en latín. Mira qué peligrosa esa señora que tiene mantilla, qué horror. ¿Cómo se va a poner velo para ir a misa? Qué horror, no, debe ser terrorista. O sea, a ese nivel. Eso es ultra. Ultra es permitir que vengan los inmigrantes del África o de países islámicos a España y que le revienten la casa a una persona mayor de edad y se la quiten, ¿verdad? Pero que estén protegidos porque son inmigrantes y no podemos decir nada. Eso es ultra. Eso es ultra izquierda. La ultraderecha no existe en el gobierno. No existe. Si tú me dices, oye, Vania, ¿cuál es un gobierno? Dame un ejemplo de un gobierno de ultraderecha en este momento. ¿Qué es la ultraderecha para esta gente? Keiko. Keiko es de centro izquierda. La socialdemocracia, por definición, es centroizquierda. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando me dicen que Keiko es ultraderecha, cuando ni siquiera es capaz de ser completamente tajante con ciertos temas? O sea, perdóname, para mí Fuerza Popular, a excepción de generaciones anteriores, porque siempre voy a decir eso, el Fuerza Popular de hoy es tibio. ¿Qué eso es ultraderecha? Ah, no, la ultraderecha es Renovación Popular, porque Renovación Popular está lleno de cristianos y de católicos y de evangélicos y no sé qué, y por eso es ultraderecha, cuando la doctrina social cristiana justamente se divorcia tanto de la izquierda como de la derecha. Es ridículo, me dejo entender, o sea, lo que pasa es que esta gente vive de USAID, lo que pasa es que esta gente vive de fondos públicos, de Amnistía Internacional, de fondos de fuera, de Odebrecht o de USAID, que ya le cerraron el caño con Trump. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Como no tienen nada mejor que hacer, ponen etiquetas, pero se olvidan de que ellos tienen la etiqueta más grande, que es la del caviar. Y el caviar no es otra cosa que un parásito inmundo, un zángano asqueroso,
que vive de los impuestos tuyos y vivos, porque yo sigo tributando en Perú, gente, por si acaso, ¿no? A pesar de trabajar fuera. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo agendas ideológicas, para poder decirle conflicto armado interno al terrorismo, para poder decir que el aborto debe ser legal con ONGs como Manuela Ramos y Flora Tristán, que para eso dicen que defienden a las mujeres, pero son abogados trans, ¿no? Entonces, estás defendiendo a las personas que vulneran a las mujeres en cárceles, en baños y en otros lugares públicos, pero dices que defiendes a las mujeres. Y un besito para Ronald Gamarra, que defendió el tema de los baños trans en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Entonces, ellos lo que viven es de una hipocresía ridícula, que poco a poco ya va quedando al descubierto. La gente no es estúpida. Ese es el problema. Ellos asumen que la gente es idiota. Ellos asumen que la gente va a ser tan borrego como lo fue en el 2020 y que porque salí en Latina van a salir a marchar. Pero eso no va a volver a pasar. La gente ya se enteró de cuánta plata reciben. La gente ya sabe perfectamente quiénes son. Entonces, no es, digamos, no es nada nuevo para la gente. Y ya van a saber cómo votar porque están hartos de votar por la misma basura. ¿Ok? Y ahora que Rafael López Aliaga tiene 49% de aprobación y es el funcionario activo con mayor aprobación del Perú, están convulsionando en 7 idiomas. Lo han tenido que aceptar, no pueden vivir sin aceptarlo porque es una realidad tangente, es una realidad que además no pueden evitar. Ven los cambios en Lima, ven que Lima está mejor, ven que se vienen más bypasses, ven que se van a venir un montón de cambios en la Panamericana, que van a haber conexiones, que el tráfico va a mejorar. Todo el mundo se queja del tráfico y el tráfico va a mejorar. Entonces ven cosas que dicen, a ver, yo sí podría votar por un Porky 2026 por el hecho de que este tipo está haciendo algo, que es una gran diferencia con el resto anterior, con las ciclovías inútiles de Muñoz. Entonces, vamos, la gente ya está como, a ver, no soy idiota, ya me manipulaste una vez, 2 veces ya es muy estúpido, pues, ¿no? Ya se dieron cuenta, no son brutos, o sea, y ese es el gran problema, digamos, o sea, las etiquetas y todo esto que tú dices son narrativas para poder conseguir poder, porque al final lo único que quiere el caviar es poder, o sea, me da mucha pena, ¿ya? Pero cuando pasó lo de Sagasti, Vizcarra, cuando vascaron a Vizcarra y entró Sagasti, o sea, cuando tú les recuerdas a estas personas que tuvieron que elegir a un presidente interino, o sea, a un presidente del Congreso que hiciera las funciones de presidente, entre los 19 que blindaron a un corrupto que está inhabilitado y que tiene delitos probados, se sienten mal. Y está bien que se sientan mal. Está bien que se sientan mal. Está bien que sientan feo, que digan, ¿sabes qué? La recontra fregué en ese momento. Apoyé a un tipo que era un delincuente, pero me retracto. Eso es lo que vale, porque ellos son los que van a votar después. Y en el 26 lo que necesitamos es terminar con todas estas organizaciones criminales que están sometiendo a nuestra población más vulnerable. Ya está. Es el problema número uno, el resto no me interesa. Em, Primero, hemos visto, por ejemplo, cerquita en, en Argentina, que se han dado sendos debates a favor, en contra del aborto, ¿no? Creo que de Latinoamérica es uno de los países donde más se ha sentido esto de la batalla cultural. Claro, Hemos visto, ¿no? Que incluso ya se están volteando algunas voluntades. Hemos visto anunciando a Zuckerberg que ya no va a haber censura, ¿no? Me parece haberlo visto. claro. Hemos Después de visto. que él Mm, mandó una carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es como la Cámara de Diputados, ¿no? ujú, Y Jim Jordan, que era el presidente de la Comisión de Justicia, leyó la carta de ujú, Zuckerberg diciendo que el gobierno
le había dicho que tenía que censurar absolutamente toda la información respecto al COVID ujú, y que no se podía hablar del tema, que era un tema censurado, que era un tema difícil, etcétera, etcétera, y que no se podía hablar de eso. ¿Qué sucedió? Que posteriormente él ha admitido que él hizo censura y que ya no lo va a volver a hacer para regresar a las raíces de lo que hizo Facebook. Él cuando crea Facebook lo crea como una plataforma de libre expresión ujú. y quiere volver a ese punto porque sí fue chantajeado por los demócratas. Y lo dijo abiertamente. Es una nueva era para todos, porque incluso en el grupo Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, ya no va a haber esa censura. ¿Crees que esta batalla cultural juega algún papel en el Perú en las próximas elecciones? ¿Tiene presencia en el Perú la batalla cultural? ¿Ves algunos actores? Sí, 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 Ujú, a ver, la batalla cultural, yo no pienso, te lo voy a decir muy abiertamente, yo no pienso como la mayoría de mis amigos, ¿no? Mis colegas en la batalla cultural, porque para mí la batalla cultural es simplemente una consecuencia de la batalla espiritual, de la guerra espiritual. Pero si vamos a hablar en términos laicos al 100%, sin religiones, sin sesgos, sin absolutamente nada, la batalla cultural es crucial porque simplemente hay que volver a la sociedad cristiana. Y yo no te voy a decir judeo-cristiana, ujú, nunca. Te voy a decir cristiana, porque esos fueron los cimientos. Fueron cimientos cristianos. Si tú me quieres hablar de grecorromanos, judeocristianos, etcétera, etcétera, vete a Europa y ahí haz tu debate. Pero en América fue cristiano al 100%. Los incas tomaron el cristianismo como la explicación de toda su cosmovisión andina. Toda, ujú, toda su cosmovisión ingresó, calzó perfecto. Dijeron Pachamama, miércoles, la Virgen María, Huiracocha, el Dios de dioses, Él es. O sea, todo ujú, calzó perfecto. Había Hananpacho, Numpacha, Caipacha. Ah, perfecto. Hay cielo, purgatorio, infierno. Listo. Todo calzó. A nosotros no nos tuvieron que destruir nada. Ningún templo, ujú, nada. O sea, a mí me da mucha pena ir al Zócalo ujú, de la Ciudad de México y ver Tenochtitlan destruido porque lamentablemente era una civilización bárbara. Bárbara. Con sacrificios y todo ujú, lo que estaba mal. A nosotros no pasó eso. Con nosotros simplemente fue como, hay una civilización ordenada. Sí han sido medio salvajes en sus guerras, pero son una civilización avanzadísima. Con un conocimiento de la agronomía brutal, con un conocimiento de la arquitectura brutal, con un conocimiento de la sociología brutal. ujú, Mestizaje. ¿Ok? Entonces, si tú me dices, ¿hay batalla cultural? Por supuesto que hay batalla cultural en Perú. Nosotros somos líderes en la batalla cultural en Sudamérica. Tenemos la moneda más fuerte de Sudamérica. Segundo, tenemos el único país a la redonda que no tiene el aborto en ningún motivo como algo válido. no, Solo es válido el aborto terapéutico en caso de que peligre la vida de la madre. Se ha ujú, estirado como chicle el asunto de la salud, pero es algo que se tiene que arreglar. Tercero, ujú, nosotros somos el único país que no permite ninguna aberración que no sea familia natural de padre y madre. Y estamos poniendo candados para que la adopción también sea solamente por una familia natural. ujú. Entonces, perdóname, nosotros somos los líderes de la batalla cultural en Sudamérica. Listo, listo. Me atrevería a decir en toda América. Porque Sí, lamentablemente, mira México, cómo se cada vez cae más profundamente en el tema de la ideología y género. ujú, Lamentablemente República Dominicana igual, Honduras, es que son gobiernos de izquierda que quieren someter su soberanía. Nosotros no lo hemos permitido. Increíblemente con la unión de izquierdas y derechas en temas de sentido común. Por eso nosotros podemos debatir, podemos discutir, podemos sacarnos la mugre en los debates del Congreso, pero en temas cruciales como vida, familia y propiedad estamos de acuerdo. Somos total. líderes y hay que mantenernos de esa forma. Pues somos el único bastión de Hispanoamérica que todavía no cae ante estas porquerías. Y lo bueno
Es que, y ahí sí le voy a dar su mérito al presidente de Argentina, nos ha abierto la puerta. Él está sentando un precedente para que nosotros también nos salgamos de la ONU, para que nosotros también nos salgamos de la OMS, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todas esas porquerías que lo único que hacen es defender los derechos de los delincuentes, violadores, asesinos, terroristas, etc. ¿No tienes fe en que, si bien es cierto, la CID, ¿no? fue creada para un fin completamente diferente, ¿no? La OMS, ¿no tienes de repente la esperanza de que solamente es porque ahorita está en manos de personas equivocadas y de repente si vuelve el sentido común, porque sí, pues, Sería o algo sea, lindo, ¿ya? O sea, lo que tú estás diciéndome es la razón por la que fueron creadas, digo. ujú, ujú, La ONU fue creada cuando dijeron, tiene que haber paz en el mundo porque ya hay mucha guerra, ujú, para hablarlo en súper cristiano. ¿Y sabes qué pasó? Se volvió un organismo supranacional de gobierno, igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual la OMS. Entonces, a mí me da mucha pena, pero yo creo que eso no tiene remedio. Mira la OEA. La Organización de los Estados Americanos también se creó para esos fines. ¿Cuándo han ido a salvar a Venezuela a pesar de tener las actas en la mano? claro. Nadie. Oh, Más allá de que María Corina Machado y Edmundo González sí son serviles al régimen, porque sí lo son, no hay nadie que quiera genuinamente hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la OEA no sirve para eso. Almagro estaba bien metido en nuestras elecciones con las narices encima, hablando de ultraderecha, pero no es capaz de denunciar a Maduro. no. Ese es el gran problema de estas organizaciones supranacionales. Dejaron hace mucho tiempo de ser organizaciones que defienden a la gente para valerse de la gente y servirse de la gente. Ujú. Entonces, no, la verdad es que yo creo que no hay ningún futuro para ellas. Si tú me dices que más adelante, de repente, puede haber algo bueno, la verdad es que sería poner mi fe, mi esperanza en gente que no quiere cambiar y en gente que ya recibió un montón. Entonces, no. Si va a haber algo nuevo, un tratado, un pacto internacional, lo que tú quieras, eso sí sirve. Los pactos y tratados internacionales sí sirven. Pero las organizaciones supranacionales no sirven de nada. De nada. No- y la OEA lo ha demostrado, no sirven de nada. Javier González Olechea literalmente le dijo a la OEA hasta de qué se iba a morir. Y no hizo ninguna diferencia, porque solamente quedó en la verdad que dijo un canciller ante un montón de estúpidos que no sabían nada de lo que tenían que hacer. Es súper triste, porque en Perú tenemos un montón de venezolanos que quieren regresar a su país, a trabajar y hacerlo grande, y no pueden. No pueden, y no van a poder, mientras tengan a una mujer que fue servil a la Internacional Socialista, mientras tengan a todos estos falsos líderes que van viniendo, Leopoldo López, Guaidó, ahora María Corina, todo es una Que pantomima. también recibieron dinero de USAID, por ahí Por me enteré. eso, por eso. Y USAID, y lo puse en voto católico, USAID también sembró una serie de protestas en Guatemala. O sea, es normal. Y también financió los cómics trans en Perú. No lo dije yo, lo dijo Caroline Levitt, que es la nueva presidenta, la nueva jefa del departamento de prensa en la Casa Blanca, es la vocera. Y dijo, Ujú, miren, lo que hemos estado financiando es una estupidez. ujú. Pero esa es la agenda de la izquierda socialista que toda la vida ha estado pensando de manera internacional. ¿Por qué crees que los nazis eran nacionalsocialistas? Porque la izquierda naturalmente es internacionalista. No, ellos dicen que los nazis eran de ultraderecha, No, de derecha. eran sordos, eran re sordos. Toda la enfermedad mental viene de allá. O sea, es una locura. Pero quieras o no, o sea, por ejemplo, me da mucha risa cuando ellos te dicen, tú eres una ultraderechista, ultracatólica, nazi, no sé qué otras cosas. Oye, perdóname, yo no soy la que aborta bebés porque vienen con síndrome de Down.
Yo no aborto niños por el Ujú. hecho de que vienen con habilidades especiales. Tengo un hijo autista. Yo no soy así. Los que piensan en eugenésicamente son ustedes. Es bien triste, pero esto está cambiando, porque con Trump, a pesar de que a mí no me encante Trump, así, ¿ah? No me encanta Trump, no lo idolatro, ni a él ni a Milei, y rechazo al gordo Dan y todos los blasfemos que están poniendo imágenes de Milei como si fuera Cristo, ya, porque me parece que son de verdad gente fanática y loca, ¿no? O Sí. sea, sí te puedo decir, yo particularmente eh, aplaudo que haya un cambio de rumbo en la región, porque Estados Unidos siempre marca la tendencia y es importantísimo que se respeten los deportes de las mujeres, Ah, que no transgredan los espacios los hombres con la excusa de que son transexuales. con las mises, Pueden, ¿no? claro, pueden autopercibirse como un escritorio si les da la gana y todo bien. Que alguien escriba en ti ya es tu problema, pero no puedes imponernos a los demás tus delirios. Y acá Claro, en no. Perú, lo importante es que no están permitiendo que eso pase. Nosotros no estamos permitiendo que eso suceda. Y estamos poniendo por delante las ¿Crees, ciencias. crees que Latinoamérica sea el último bastión de la civilización occidental, Sí, que ya fue Europa? sí, sí. A ver, Europa ya está perdido, Diva. Qué Europa ya pena. está perdido. Nosotros somos el último bastión. Y culturalmente siempre lo hemos sido. A ver, quiero que los peruanos entiendan una cosa. El Perú siempre ha sido un faro para Hispanoamérica. Desde que empezó su historia como el Perú. Siempre ha sido un faro para Hispanoamérica. Entonces, hay que tomar la responsabilidad de ser siempre ese faro de cordura, de iluminación, de fe, de esperanza, de sentido común para el resto de Hispanoamérica. Siempre. Y cuando digan, no, pero el resto, a mí me importa tres pepinos, como decía mi mamá, si el resto no se tira de un puente, tú también lo haces, no. O sea, el Perú no lo va a hacer. El Perú va a seguir siempre su propio camino porque somos el gran imperio. Siempre lo hemos sido. O ¿Cómo sea, ves? es estúpido tratar de renunciar a esa naturaleza imperial que siempre hemos tenido. Somos el Perú, tenemos que dar la cara y siempre ser el ejemplo. Somos el hermano mayor de Hispanoamérica, sobre todo el de Hispanoamérica del Sur. ¿Cómo ves eh, la unidad regional, ¿no? Ya que hablabas de que el Perú es el faro, el que lidera, ¿no? Este grupo en Latinoamérica. ¿Cómo ves adaptarnos o mantener, esperando lo mejor, te digo, ¿no? Esperando lo mejor, las relaciones con Europa, con China, con Norteamérica? ¿Cómo ves ese juego mundial? ¿Cómo crees que se va a desencadenar, ¿no? Más adelante. Yo creo que Eh, China nos tiene un amor especial, porque justo en diciembre estuve en Caral y me comentaba uno de los arqueólogos de Caral que habían ido toda una legión, toda una comisión de la Embajada de China a ver Ujú. el complejo arqueológico de Caral, porque los chinos están en busca de su origen y lo tenemos nosotros. Y de hecho, la estatuilla, que es la que más se parece, la estatuilla que es la que más se parece a los chinos, está en el Museo de la Universidad Faustino Sánchez Carrión en Huacho. Esa que sale en foto en Caral está en Huacho, ¿no? Pero me pongo a pensar y digo, qué pena que el Museo de Huacho sea tan precario, que no haya un bendito puente para llegar a Caral y se me haya quedado la camioneta en pleno río por una hora hasta que me la sacaron de ahí, siendo Caral la civilización más antigua de América. Que Ruth Shadi no tenga dónde seguir investigando. Y el que me diga que es medio caviarona, no me importa su ideología, es una gran historiadora del Perú. Que hay gente Qué que no importante sabe, eso de no cancelar a las personas,
¿no? De no cancelar a las personas por su forma de Puesto, pensar, ¿no? Qué claro. importante, Mira, sí. justo, a ver, yo este sábado estoy publicando un programa con mi amigo Renzo Ibáñez y Russell Nina, que son ambos apristas. Y yo rechazo al Sí. APRA, ¿me entiendes? Porque soy Oh. católica. Pero, pero a ver, o sea, yo no soy aprista, pero, a ver, yo siempre digo, son mis apristas favoritos y lamentablemente son apristas y se matan de la risa y somos amigos. La democracia se trata de eso. Ya que decidieron vivir en democracia, cómanse la democracia. Tanto que reclaman democracia, Ujú. cómansela, vívanla, respeten. No pueden vivir etiquetando gente de ultraderecha y X, Y, Z. Al único que yo estoy dispuesta a etiquetar y que no participe en nada porque fue asesino es al terruco. Y es la persona que está dispuesta a matar en vez de dialogar. Eso también ha sido un pilar, ajá, claro, eso, un muro o un pilar fuerte en el Perú es esa defensa, esa defensa a nuestra historia, que bueno, Sí. no últimamente sí le hemos retomado a raíz de Pedro Castillo, es esa defensa, ¿no? De las cosas que pasaron, me parece muy importante. Por Me supuesto, parece que se ha dado si real quieren importancia a estos despenalizar el años, sí. terrorismo, si quieren hacer que los profesores que han sido terroristas vuelvan a enseñar en las aulas, o sea, ¿qué nos puede esperar a nosotros y a nuestras futuras generaciones? Si a mí un hijo mío viene a Rechazos, hablarme de conflicto armado interno, le doy 3 cachetadas hasta que regrese a la vida. Porque no puede ser. claro. Yo soy nieta de un guardia civil que todos los días de su vida tenía miedo de regresar a la casa o no. Estamos hablando del... La Guardia Civil se hizo benemérita gracias a su lucha contra el terrorismo. O sea, estamos hablando de gente que hasta el día de hoy los combate, como los hinchas de Mazamari. O sea, De no Mansa Mari. creo, no creo particularmente que entendiendo la historia que tenemos, seamos capaces de olvidarla porque la tenemos muy reciente. La bendición que tiene el Perú es que todas estas modas estúpidas llegan con como 10 años de retraso. Entonces, para cuando llegan, ya tenemos Ujú. un muro de contención porque ya vimos lo que hacen en otros países. Los destruyen. Y tú sabes que Así mi es. esposo siempre me condena diciéndome que se va a demorar, pero va a llegar. Pero lo que no sabe es que va a llegar teniéndonos a nosotros ya combatiéndolas desde hace 5 o 10 años. Entonces sí va a llegar, claro, pero va a llegar y se va a encontrar con un ejército contra eso. Y no vamos a dejar de Ujú. pelear por eso. Algunos desde el periodismo, algunos de la academia, otros de la política, como tú quieras. Pero de que va a encontrar resistencia, va a encontrar resistencia. Y por eso va a ser bien difícil que pase. Bien difícil. ¿No? O sea, bien, bien difícil. Porque el peruano a pie no le interesa en lo más mínimo. A ver, tú dime si a una señora que no tiene agua, que con las justas a veces tiene luz, que su hijo quiere ingresar a la universidad y ella quiere que esté en la universidad. ¿Tú de verdad crees que a esa señora le Ujú. importa una basura la ideología de género? No le importa. No le importa si las mujeres pueden abortar o no. Porque a ella jamás se le pasaría por la cabeza. Porque esa señora reza el rosario todos los días. Y va a misa. Y no hace nada todo el año, pero su fiesta patronal nadie se la toca. Y está bien, Así es. porque esas son nuestras Sí. costumbres. Y estaría mal, o sea, si a mí alguien me dice, oye, en octubre no vayas al Señor de los Milagros porque es solo una imagen, yo le digo, ¿sabes qué? Anda, agarra tus palabras, escríbelas en un papelito, mételas en una botella y zámbatelas por donde no te entre el sol. Porque yo soy limeña y voy a mi procesión. Y es normal. Claro. Y hay que defender eso. Somos la procesión más grande del mundo. La expresión de fe más grande del mundo. Todavía, a Claro. pesar de tantos ataques. Ujú. Y está la procesión del Señor de los Milagros en Lima, en Tokio, en Nueva York. ¿Y tú me vas a venir a decir que no vaya a mi profesión en Lima? No, pues yo voy a ir, voy a comprar mi Semana cordón Santa de en rosas, Ayacucho. voy a ir a rezar a las nazarenas y de ahí me voy a ir a mi casa con mi familia feliz. Así funciona el Perú y nosotros no vamos a renunciar a nuestras costumbres. Así no funciona.
Por eso somos un faro para Hispanoamérica. Y digo Hispanoamérica porque Latinoamérica es un término impuesto por los franceses para poder incluir a Haití, que era básicamente su fuente de esclavos. Somos Ok, hispanos, ok. hablamos español, somos mestizos. Yo soy sobrina bisnieta de Imazumac. O sea, y ay, no, es que tú eres una blanca privilegiada. Oh, No, yo crecí en Maranga, no jodan. O sea, olvídate, estos estereotipos estúpidos que tenemos tienen que destruirse. Porque si nuestra nación se hizo grande, cuando tuvimos el Producto Bruto Interno más grande que Inglaterra, fue cuando abrazamos ese mestizaje y cuando abrazamos esa identidad. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, regresar a esa identidad. bien, Vania, ha sido un gusto conversar contigo. Ya llevamos casi una hora. Creo que hay muchos temas que se nos han quedado. Yo espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. No sé si tienes algunos anuncios para quienes nos ven acerca de cómo se va a dar, no sé, algunos temas de la batalla cultural acá en nuestro país. Sí, bueno, en abril tengo una gira nacional con Horacio Justo, que va a venir desde Argentina y vamos a estar en Chiclayo, en Lima, en Ica, en Tacna y en Arequipa, desde el 4 de abril, ¿no? Entonces eso lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, vamos a estar en diferentes lugares del Perú, vamos a poder hablar y van a poder preguntar todo lo que quieran preguntar, así que ahí va a estar. Y por otro lado, todos los sábados a las 7 de la noche yo tengo un programa por CTE Perú, así que lo estoy reanudando para volver a hablar con gente importante en el Perú. Eh, la verdad que me interesa mucho este tema de la democracia, de la diversidad de opiniones, así que estoy hablando con gente que no piensa igual que yo, ¿no? Y en octubre vamos a hacer un evento con la Municipalidad de Lima que va a ser un certamen de tunas, básicamente, pero que se va a llamar Francisca Pizarro Yupanqui, justamente Wow, por el hecho mira de justo que, lo que estábamos es hablando. correcto, justamente lleva el nombre de la primera gran mestiza del Perú, por el hecho de que van a venir tunas de España y también de México y también del Perú y así, Has entonces pertenecido a una tuna. sí, yo Te soy, yo vi, soy de la sí, qué tuna lindo. de la tuna de Cuervas de Lima, que es la de comunicaciones, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de San Martín de Porres. Qué lindo. Entonces, nosotras somos las que con la Municipalidad de Lima estamos haciendo este gran evento, así que eso va a ser hacia el 12 de octubre, ¿no? 10, 11 y 12 de octubre. Así que tengo muchas cosas este año, la verdad que estoy muy emocionada y siempre trabajando para mi amado país, que en verdad no es por nada, pero yo así esté viajando constantemente, mi Perú. O sea, yo me puedo ir del Perú, pero el Perú no se va de No te mí. va. Bien, Sí, querida Vania, ha sido un gusto nuevamente y estaremos atentos a todas las actividades y esperamos tenerte pronto acá. gracias, Muchas Dios. gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Chao a Chao. todos.